veces cuando la Corte Suprema dicta un fallo que puede ser sorpresivo, sorprendente, poco esperado, novedoso, se habla de supremazo en los ambientes judiciales. Llegó un supremazo cuando cambia la doctrina, por ejemplo. O sea, cuando se ha fallado de determinada manera determinados asuntos y cambia la opinión de la Corte sobre esos mismos asuntos, un supremazo. Algo sorprendente. Pero cuando ya se trata de una entrevista, un supremazo, yo creo que ahí el asunto es totalmente distinto, porque a través de una entrevista habla la Corte Suprema, y esto ocurrió en el día de ayer. ¿Qué ocurrió? Ocurre que hay una sala de la Corte Suprema, todas son muy importantes obviamente, pero una sala que es muy relevante porque es la sala que tramita las protecciones constitucionales. La tercera sala constitucional es la que tramita los recursos de protección. Y el recurso de protección es aquel que protege justamente las garantías individuales. Allí se está discutiendo prácticamente todo y se ha acusado a esa sala de activismo judicial, se ha acusado de que está metida en establecer políticas públicas, etc. Esta es la sala que falló el asunto de las ISAPRE. Y esta es la sala que dio un plazo de 6 meses para que ese fallo se aplicara. Y esta es la sala que, a petición del gobierno, prorrogó ese plazo. Por lo tanto, es tan difícil todo esto porque normalmente, como ustedes saben, los fallos se aplican in actum. O sea, se dicta una sentencia y se debe cumplir el fallo de inmediato. Es tan complicado todo esto que la tercera sala inventó un plazo. Esto no está en ninguna ley. Lo inventó, lo creó, lo imaginó y lo aplicó. 6 meses. 6 meses es un montón, ¿eh? Y después el gobierno encontró que era imposible cumplir los 6 meses y pidió una prórroga. Así están las cosas cuando en el día de ayer la presidenta subrogante de la sala, de esta sala de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, aseguró en una entrevista en La Tercera, a propósito de las ISAPRES, que los excedentes que deben devolver las aseguradoras en el fallo por la tabla de factores son a las personas que demandaron y no es universal. Y esto provocó un terremoto porque justamente todos los que habían leído el fallo habían entendido, me incluyo, que esto era para todos. Como dicen los abogados, erga omnes, para todos los hombres, para todas las personas, ¿no? Pero esto no ocurrió de acuerdo, o no es así de acuerdo a lo que dijo ayer la ministra Ángela Vivanco. Bueno, es la misma ministra la que había dicho anteriormente que los cálculos de cuánto era lo que se debía, cuánto se debía pagar, etcétera, se lo habían dejado a la superintendencia porque este era un fallo de efectos generales para todos aquellos que han sido afectados por la imposición de tablas de factores que no correspondían. Eso estaba claro hasta la jornada de ayer cuando se hace finalmente esta otra declaración que genera este terremoto, ¿no? El gobierno reaccionó sorprendido, anunció que va a pedir una aclaración al máximo tribunal. El presidente Gabriel Boric, de hecho, anoche en una entrevista en televisión, dijo que le sorprendieron las declaraciones porque los jueces, dijo, hablan a través de sus fallos, porque esa es otra cosa ya extra en relación a por qué se hace esta aclaración a través de una entrevista en un diario. Porque hay que entender los vericuetos de la Corte Suprema también. ¿Qué es lo que está pasando al interior de la Corte Suprema y específicamente al interior de la tercera sala? Pero además, yo creo que leyéndoles la entrevista, uno podría, se lo vamos a preguntar a Néstor Augusto, pero uno podría sospechar, ¿saben qué? Algo que a lo mejor un auditor no se puede ni siquiera imaginar. Y es que los ministros de la Corte Suprema ni siquiera vieron, percibieron, imaginaron las consecuencias de su fallo. No tienen idea, no sabían de números, no sabían nada. Lo dice expresamente la ministra Vivanco. Y eso, en un caso de tanta notoriedad y de tanta atención pública, es brutal. Y ni siquiera pidieron conocer los números, porque uno podría decir, bueno, pero los abogados entienden, ¿no? Ya que hay dudas, medidas para mejor resolver, ¿no? Pero no se pidió. Hola, Néstor. Néstor Aburto. Hola, Néstor, buen día. ¿Cómo están? Muy buenos días. Lo que se ha conocido como el Supremazo 2022, no siempre ocurren los supremazos, pero el año 2022 quedará en el registro histórico. Fíjese que este Supremazo 2022 sigue generando polémica. La ministra vocera de la Corte Suprema y que ayer, y esto es lo importante, y lo voy a subrayar, habló como presidenta subrogante de la tercera sala, Ángela Vivanco, en reemplazo de Sergio Muñoz, ha generado un verdadero sismo que está lejos de terminar.
En entrevista, ustedes lo decían en entrevista con el diario La Tercera, Ángela Vivanco aseguró que los excedentes que deben devolver las ISAPRES son a las personas que demandaron, echando por tierra las declaraciones y cálculos que se habían hecho por parte del gobierno e incluso la misma Superintendencia de Salud. Los dichos generaron polémica y asombro en el mundo político y también en la industria de las aseguradoras, porque de hecho en la entrevista se le pregunta derechamente a la vocera de la Suprema y presidenta subrogante de la Tercera Sala, se le pregunta así: entonces, ¿los excesos solo se le deben devolver a quienes alguna vez los reclamaron ante tribunales y no a todos los afiliados? Y ella responde: justamente, porque al no haber nunca usted demandado, no tiene nada hacia atrás que cobrar. Obviamente la entrevista es más larga, pero no deja espacio ni siquiera a la duda. Rápidamente el gobierno debió salir ayer en la mañana temprano hablar sobre este tema. Y a través del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, informaron que van a pedir una aclaración al máximo tribunal. El secretario de Estado dijo que las palabras de Ángela Vivanco entregan un antecedente adicional que se tiene que tomar de manera cautelosa y responsable. Ahí existe un nuevo criterio que nace a partir de la entrevista de la ministra Vivanco y por lo tanto lo responsable y lo razonable es solicitar esa aclaración en base a esta nueva declaración, de modo que sea una resolución judicial y no una simple declaración de prensa la que defina los contornos de las obligaciones que están asociadas. La ofensiva del Ejecutivo sumó incluso al propio presidente de la República, Gabriel Boric. Anoche, en entrevista con Chilevisión Noticias, indicó que es importante que los jueces hablen a través de los fallos y no de entrevistas, agregando que todos entendimos que el fallo era universal, o sea, era para todos, 3 millones y fracción de personas que están en el sistema de seguridad privado de salud. En la instancia aprovechó de remarcar que el fallo tiene que respetarse, aunque se manifestó abierto a introducir modificaciones a la ley corta de ISAPRES dependiendo la respuesta que se entregue. El diputado y presidente de la Comisión de Salud de la Cámara, Tomás Lagomarsino, afirmó que las declaraciones de Ángela Vivanco, que está subrogando al influyente juez Sergio Muñoz, eso lo han remarcado todos en el Congreso, llega como un cambio de criterio que podría significar que todo el trabajo previo fuese en vano, es decir, todo lo que usted ha escuchado sobre montos, cantidad de personas a las cuales llegaría la plata, incluso estas páginas web que usted colocaba su RUT, colocaba cuánto pagaba, bueno, todo eso a la basura, nada de eso serviría. Mientras que el líder de la misma comisión, pero en el Senado, Juan Luis Castro, que es el presidente de la Comisión de Salud, declaró que la lista de los reales beneficiarios debe ser dada por la Corte Suprema, ya que el registro de los demandantes está en el Poder Judicial. De que la ley corta de estas mismas entidades presentadas por el gobierno y todos los esfuerzos que hemos hecho durante meses habrían sido del todo inútiles. Puesto que no las conoce la superintendencia, porque no tiene acceso a carpetas investigativas y tendría que el propio Poder Judicial decir, mire, tal y cual persona son los beneficiarios del fallo que se ha emitido. El timonel de Renovación Nacional, su presidente Francisco Tawán, senador, además estimó que se comienza a aclarar los reales alcances del fallo de la Suprema. Por su par de Revolución Democrática, el senador Juan Ignacio Latorre indicó que se debe seguir tramitando la iniciativa que busca viabilizar este fallo entregado hace ya 7 meses. Las palabras de la vocera de la Corte Suprema tienden a aclarar los efectos del fallo y que no podría ser de otra manera, debido a que en nuestro Estado de Derecho los fallos de los tribunales de justicia no tienen efectos generales. En la Comisión de Salud del Senado vamos a seguir tramitando la ley corta que ha presentado el gobierno y vamos a tener sesiones abocadas al ejercicio de cálculo que ha hecho la Superintendencia de Salud. En la entrevista, Ángela Vivanco enfatizó en que nunca se le ha informado a la Corte Suprema, y esto es súper importante porque no tenían estos datos cuando ellos fallaron, la Corte, ni tampoco los pidieron, sobre la forma de cálculo que se realizó por parte de la Superintendencia de Salud para definir el universo de la población a pagar y el monto de los excedentes. Tampoco se pidió. Ayer el presidente en la entrevista de Chilevisión, si mal no recuerdo, 3 o 4 veces, señaló que ellos en enero habían hecho justamente un recurso de aclaración. Tampoco fue que en ese recurso de aclaración
se incluyó esta pregunta, lo da a entender en la misma entrevista Ángela Vivanco. Lo concreto es que hoy la Asociación de ISAPRES, comandada por Gonzalo Simón, se van a encontrar, no es que tengan una reunión, pero se van a encontrar, diríamos en buen chileno, se van a ver las caras, con la ministra Jimena Aguilera, la ministra de Salud, donde en una nueva sesión de la Comisión de Salud del Senado. Es ahí donde se debería abordar este tema. Mientras, ya esto empieza una disputa de abogados. Anoche lo veíamos en redes sociales, donde habían algunos que decían que la ministra Vivanco, Ángela Vivanco, tenía razón, ya que el artículo 3 del Código Civil solo toca al legislador explicar o interpretar la ley de un modo general obligatorio, señala, es decir, las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria sino respecto de las causas en que actualmente se pronunciaren. Y dicen que a eso es lo que Ángela Vivanco daba por hecho o entendido, que los abogados que trabajaban en la superintendencia, en el Palacio de la Moneda, en el Ministerio de Salud en general, hubiesen entendido que era solo para quienes habían presentado recursos. ¿Cuál es el número? Porque usted se preguntará cuál es el número. Habría que hacer un análisis global, pero hay algunas asociaciones o, por ejemplo, del Movimiento Ciudadano Salud Libre, que señala que aproximadamente de lo que se ha recurrido en materia de números sería un 6% de todos los contratos. Es decir, estarían durmiendo tranquilas esta noche las ISAPRES si es que fuese ese el escenario. No sería el universo total, sino que solo un porcentaje. A menos que más personas demanden, además. Que demanden, claro, esa parte. Esa parte. Pero ahí habría que ver cuál va a ser o cómo se haría el criterio, porque claro, el 6% del universo de personas que están en el sistema de ISAPRE bajaría, ya no serían 1.400 millones de dólares, sino que tal vez sería mucho menos. Mira, yo diría algunas cosas acá. Lo primero es que si hay que explicar los fallos a través de una entrevista, quiere decir que el fallo no es entendible claramente por todos. Y estoy siendo generoso. No es entendible claramente por todos. 2. Llevamos más de 6 meses hablando de esto. Así es. El fallo se dictó en noviembre del año pasado, si mal no recuerdo. Más de 6 meses hablando de esto. ¿Por qué no se aclaró antes? ¿Es que hay pugnas al interior de la sala para que no se haya aclarado antes? Porque esta entrevista se podría haber dado antes. ¿Por qué no se hizo? Porque la pugna estaba desatada del día 1 sobre esto. Tercero, ¿por qué no se presentó un recurso de aclaración a la sala preguntando esto a la Corte Suprema? El recurso existe, el recurso judicial. Haciendo la pregunta, ¿por qué no se hizo? No lo sabemos. El fallo no habla de quienes hayan demandado. Todo cuando uno lo lee se entiende que es universal, o sea, es para todos los que están en el sistema. Varios entendimos que era universal, aunque hay jueces que señalan que habría que haber deducido lo que dice la ministra Vivanco. También está esa posición, ¿eh? Sí, que había que deducir eso. Sí, también está esa posición. Algunos lo dicen, claro. Sí, lo que pasa es que lo que uno no entiende es cómo personas que tienen supuestamente una misma formación o si no la formación, la instancia de discusión para que todo lo que ellos emiten quede 100% claro una vez que lo emiten, porque son un poder del Estado, se haga todo lo que sea o se cree finalmente todo lo que se ha creado en torno a esto. Una expectativa incluso de personas que pensaron que les iban a devolver una X cantidad de dinero, otros yéndose de la ISAPRE al sistema público, en fin, todas las decisiones que se han tomado en torno a esto por una que doble, si es que doble, no sé si tiene más interpretaciones de un fallo. Es que, mira, ¿puedo explicar algo? Sí. Esto va a las bases, tiene que ver con las bases del sistema judicial latino, chileno, y no al anglosajón. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el sistema judicial nuestro, también el de otros países, el francés, el italiano, etcétera, latino, las sentencias tienen efecto relativo. Tienen efecto relativo. Solamente afectan a las personas que son parte en un juicio. En el sistema anglosajón, por ejemplo el británico, el norteamericano, las sentencias van creando derecho. Y por eso, cuando se resuelve una determinada cosa, eso ya es. Por eso ustedes en la película a lo mejor habrán visto un abogado que dice en el caso James contra Smith,
Porque en ese caso forma parte del derecho, se integró al derecho y ya se transformó en ley. Por eso este fallo era tan extraño desde ese punto de vista de cómo estaba redactado, porque atenta contra las bases mismas del sistema jurídico y en el fondo contra el Estado de Derecho, porque el Estado de Derecho es eso, es nuestro derecho y del mundo latino. Entonces, por eso era tan extraño. Ahora, yo quiero decir una cosa. ¿Supieron los otros ministros de la Corte Suprema de esta entrevista? Bueno, me refiero, no ni siquiera a todos los ministros, a los de la sala. Ya estoy yendo a la parte más bien del ejercicio del poder. Lo que pasa, por lo menos, no todos. No todos, es que eso le iba a decir. Por lo menos la información que nosotros sabemos es que no todos. Yo me imagino que Sergio Muñoz también se enteró por la prensa. Se enteraron por los diarios. Claro. O por el diario. Se enteró, claro, hay una frase histórica que me enteré por la prensa, pero más o menos estaban en esa condición el resto, y ella habla como presidenta de la tercera sala, porque en calidad de subrogante, y lo deja claro en la entrevista. Claro. Y eso es súper importante, porque ella misma lo deja claro que la entrevista la está dando como presidenta subrogante de la tercera sala constitucional. En este contexto es que algunos podrían decir, y dio vuelta por redes sociales algunas declaraciones de la misma Ángela Vivanco que fueron el año 2022, agosto, donde cuestiona el asunto de las ISAPRES. Pero, ojo, no es lo que la ministra cuando habla, y esto lo va a tener que decir la tercera sala, no habla por lo que ella cree, habla por lo que se supone está redactado en el fallo. Ella interpreta como presidenta subrogante el fallo, es decir, está interpretando, no es al resto de quienes están ahí. Eso es lo que se entiende dentro de la misma sala, a eso voy. Lo que pasa es que existe un recurso para que esto se haga en forma legal. Y lo dice también ella, como que llama al gobierno a que presente el recurso adecuado para que responder la pregunta. Que se llama aclaración, rectificación o enmienda. Ese recurso existe. O sea, me parece extraño esta parte, explíquelo. Eso se puede hacer. Nadie le preguntó en todos estos meses, yo me pregunto ¿por qué? Sí, ¿por qué este silencio? Mira, es que ¿sabes qué? Yo creo que la institucionalidad chilena en este tipo de cosas demuestra cómo está en el suelo. O sea, no hay abogados en la Superintendencia de Salud que alguien hubiera dicho, oye, esto está raro. Es que es notable. Porque sacaron unos cálculos en base a... de hecho, sí, dime. No, lo que pasa es que, solo para terminar ese punto, me entregaron una declaración que es de Victoria Beaumont, que es directora del Movimiento Ciudadano Salud Libre. Y ella dice, si la Superintendencia no hizo las consultas adecuadas, estuvo todos estos meses generando un ambiente de incertidumbre con un claro objetivo político de eliminar el sistema mixto de salud. Es decir, todo esto que está pasando y el escenario va a abrir ahora, evidentemente, cuestionamientos a las decisiones que fueron tomando el superintendente y obviamente el interior del Ministerio de Salud. La gente que se fue de la ISAPRE a FONASA, por ejemplo. Así es. Yo me imagino que los abogados o el abogado jefe de la superintendencia deberá irse después de esto. O sea, obviamente, ¿no? ¿Quién es el encargado jurídico? Él, o ella, no sé quién diablo es, pero a ver, después de este... Pero hay otro asunto más. ¿Quién impulsó a la ministra Vivanco a ver esta entrevista? Qué buena pregunta, Tomás. No tengo la respuesta, pero, pero a ver, una duda razonable. Es una duda razonable, ¿no? ¿Quién la impulsó? Claro. ¿Por qué ahora? ¿En qué momento? In extremis. Y en su rol... ¿Alguien habló con ella para la tercera sala? No como vocera, que quiero dejarlo en claro además, que no es como vocera de la Corte. Por eso que además también llama la atención. Le agrego un pelo a la sopa, ¿no? A ver. Se presenta el recurso entonces para que, no a través de una entrevista, a través de una resolución judicial, si se presenta un recurso de aclaración, la ministra Vivanco debe inhabilitarse, ¿o no? Porque adelantó juicio. Me imagino que tendría que inhabilitarse, ¿sí o no? Ahora, la institucionalidad está tan en el suelo que Nancy Yáñez, la ministra del Tribunal Constitucional que nombró el presidente Gabriel Boric, no se ha inhabilitado pese en temas, por ejemplo, que tienen que ver con Mapuche, etcétera, pese a que tiene con la CAM específica, pese a que está repleto de escritos de ella sobre este tema y tiene una posición. Entonces, de nuevo, la institucionalidad chilena está tan en el suelo que si el requisito se cumple con el criterio de Nancy Yáñez del Tribunal Constitucional, el presidente de la Constitución, nadie debería inhabilitarse en Chile, ningún juez, porque dejó la vara baja, pero en el subterráneo. A mi juicio,
No voy a decir nada mejor para aquí. Tiene que ver con la vergüenza. Esas cosas. Entonces, ¿pero debiera inhabilitarse? Yo creo que sí. Otros dicen, es verdad, que hay una interpretación jurídica que indica que no debiera inhabilitarse porque es simplemente la interpretación de un fallo más que el fallo en sí. Pero el 196 número 10 del código es clarito, que yo creo que la podrían recusar. Entonces quedaría fuera de juego Ángela Vivanco. Y por lo tanto quedaría amo y señor, bueno, siempre lo ha sido, Sergio Muñoz, que aterriza hoy día en la Corte Suprema. Ahora, hay una interpretación para terminar con respecto a esto, a lo que dijo Ángela Vivanco. Dice que los fallos solo se anulan las tablas recurridas y se ordena a las ISAPRES hacer el cálculo de la devolución y los nuevos FUN que solo las solicitudes. Y se faculta a la superintendencia a regular el modo de implementarlo. En ningún caso se habla de nuevas leyes ni nada de eso. La devolución y los formularios nuevos corresponden a los contratos a los que las ISAPRES aplicaron las tablas anuladas. No solo los recurrentes, pero tampoco a todos los contratos de todas las ISAPRES, solo los que se aplican la tabla anulada. En esos casos, y por lo tanto no es tan general como se decía por parte de la superintendencia. A todo esto, ¿en qué pie queda el superintendente de salud? Digamos quién es el superintendente de salud, además. Doctor Torres. Demócrata cristiano. Sí, pero demócrata cristiano que está ahí sin el permiso de la DC. Sí, que tiene una debilidad enorme desde el punto de vista político. Entonces, yo me pregunto, ¿en qué pie queda porque, claro, uno le puede echar la culpa al abogado, pero él, ¿qué responsabilidad tiene después de todo esto? O sea, sí. Lo que pasa es que aquí hay una pregunta de fondo de cómo nadie, ni siquiera... Todos sabemos que en la misma Corte Suprema hay diálogo con abogados, el gobierno tiene a través de sus unidades respectivas en el Ministerio de Justicia, está hoy día Valladares, o sea, hay diálogo con la Suprema, conversan con los jueces, todos los gobiernos lo hacen. ¿Cómo en ningún minuto saltó por último a través de alguna de esas unidades que se diga, oye, ¿sabes qué? Está esto, ¿no? Hagan esta advertencia, presenten un recurso para preguntar esto. ¿Cómo nunca esto fue comentado o comentario o análisis dentro de las áreas jurídicas del gobierno? Y de la superintendencia de salud, por cierto. Es muy raro. Dos asuntos más con respecto a esto. Uno, la ministra Vivanco dice que nunca vieron números. No, nunca. O sea, nunca... De hecho, se enteraron por la prensa sobre algunos números, dice. Lo dicen... Sí, eso también es notable. O sea, dice, lo he escuchado lo que se ha dicho por la prensa, de que se están calculando sobre 700.000 afiliados. Y ese es un número parecido a los que han demandado. Pero eso es un cálculo que solamente se lo puedo decir de acuerdo a lo que hemos recibido vía medios de comunicación. Bueno, eso es lo notable, que resulta que nunca supieron las consecuencias de su fallo. No tuvieron idea. ¿Y por qué? ¿Es que ninguna de las partes logró poner números en la Corte Suprema? ¿Es que los ministros, si tenían alguna duda al respecto, no pidieron esos números porque los pueden pedir para mejor resolver? ¿Por qué esta enorme omisión? Porque resulta que después del fallo, de lo único que estuvimos hablando, entre otras cosas, fue de números, ¿no? Que van a quebrar, que estos son los balances, que esto es lo que hay que pagar. Pero en la Corte Suprema nunca se habló de esto. ¿Por qué? Todos estos son unos misterios, yo diría, enormes, y tienen que ver posiblemente con meras negligencias. O sea, este es el nivel en que está el país. Es rarísimo. Lo segundo es que yo creo que los jueces debieron haber pedido números, entre paréntesis, para entender exactamente de qué se trataba. Y porque podrían haber hecho un fallo más entendible a lo mejor. Pero lo segundo, la jueza Vivanco habla también de que, y es un asunto aparte, de que hay jueces que han sido denigrados en las críticas, que ello está bien, que los tribunales pueden ser criticados,
pero no ese nivel de crítica. Dice, hay un tema que va más allá de la crítica y que es peligroso. Tiene que ver con las personas, cualquiera sean, que consideran que parte de la crítica es desacreditar, ofender, insultar a los jueces a título personal con nombre y apellido, o que creen que ellos son los llamados a determinar si los fallos se deben cumplir o no. Y esa parte a mí me resulta especialmente preocupante. ¿Qué jueces han sido criticados de esta manera? ¿Quiénes son los denigradores y los denigrados? ¿Tú sabes, Néstor? ¿Tú sabes, Catherine? No. Y habla de amedrentamiento. Pero, a ver, lo que dice es muy grave. Dice que los jueces son amedrentados en Chile. ¿Quién amedrenta jueces? Yo creo que la ministra Vivanco debe explicar esto. Para que separar la paja del trigo. O sea, porque dice que hay crítica válida. Bueno, ¿cuál es la crítica válida y quiénes son la crítica no válida? Que lo explique y que lo explicite, ojalá en el día de hoy. Ella es vocera, por lo tanto, ojalá que hable. Para entender el asunto y para entender también algo muy importante. ¿Cuál es su criterio de cuál es la crítica aceptable y cuál es no aceptable? Sería bueno. Porque si no, tú te ríes. No, lo que pasa es que habría que conocer qué jueces han sido amedrentados, porque si lo dice es porque entonces tiene que haberse conversado. No creo que la ministra Vivanco se levantó el día que dio la entrevista y dijo voy a mencionar esto, si es que esto no ha sido un análisis dentro de la misma Suprema. Me imagino yo. Para, digamos, al nivel de responsabilidad de ser ministro de la Suprema, me imagino que eso está conversado. Y hoy día yo estoy seguro que las calculadoras comienzan a funcionar nuevas porque hay que sacar nuevos cálculos. Los cálculos que se habían hecho no sirven, entonces vamos calculando. Ahora, en las ISAPRE, en las oficinas de abogados, que están en la Superintendencia de Salud, ya sabemos que hay que tener cuidado. Cambian la calculadora, claro. Oye, porque ¿qué es lo que están calculando y qué van a calcular? Políticamente, ¿quién gana y quién pierde? Es que yo creo que ganaría alguien si es que, por ejemplo, incluso en Demócrata hubiese alguien que hubiese levantado la mano y sabe que esto se entiende que debería ser acotado a esto o al otro. Pero no sé si hay ganadores y perdedores. Yo tengo una impresión, aunque no sea una victoria grande ni las ISAPRES ganan porque probablemente el monto se reduce bastante. La ministra Aguilera, en su disputa con el superintendente. Sí, claro, se debilita el superintendente por no haber... Exactamente, en un juego de poder, ¿no es cierto? Claro, en el juego de poder todas las miradas están hacia el superintendente porque es el superintendente el que debió haber hecho las advertencias, haber llevado la documentación necesaria y la posición necesaria respecto a esto. Porque la ministra hizo una lectura diferente, ¿te acuerdas cuando se bajaba significativamente el monto? Es que la ministra Aguilera siempre fue más cauta respecto incluso al tema de los montos, incluso cuando aparecieron esas páginas web de los RUT, ella decía... deudaisapre.cl. Claro, decía la ministra dijo varias veces, cuidado, hay que esperar el proceso, para eso vamos a enviar la ley corta, etcétera, etcétera. Gana la ministra Aguilera sobre el superintendente y yo creo que pierden los sectores más duros del Frente Amplio que estaban por aplicar los 1.400 millones de horas. Había sectores que dicen son 1.400 y tienen que devolverlos ahora. Incluso el presidente Gabriel Boric anoche en entrevista no estaba muy contento con la entrevista de Ángela Vivanco. Para nada. Hay sectores que sí, que se debilitan. Lo que pasa es que, a ver, pasa ahora, lo que pase. Dentro de una confusión total, sí, bueno, en la tormenta todos se mojan. Como haciendo, no sé, una suerte de raya para la suma, independiente de lo que suceda, cuánto se pague, a quién se le pague, en fin, etcétera. Hay varias ideas que ya están instaladas. Uno, que las ISAPRES deben dinero a todos sus afiliados, sea como sea. Porque si la tabla no se aplica a todos es porque no todos demandaron, pero todos finalmente están en la misma condición, entonces las ISAPRES deben plata a todos. Está la idea también, esta política que mencionábamos, Néstor, en relación a que quizás alguien se dio cuenta, pero no lo dijo, para desestabilizar al sistema de salud privado y fortalecer al sistema público, que también puede ser una idea que queda ahí a nivel político por lo menos. Y hay otra idea que está, no sé si se acuerdan que hace algunas semanas apareció en La Segunda una serie de senadores que habían demandado a sus ISAPRES también, y que eventualmente ahora se entiende que recibirían además o sea, ahora esa devolución. Está claro que van a recibir. Claro, entonces son varias ideas que quedan ahí, que la gente obviamente cada una las interpreta desde su punto de vista, pero son ideas que van quedando ahí finalmente. Pase lo que pase. Y se beneficia a la industria de las demandas también que hubo durante mucho tiempo, porque hubo algunos que nunca demandamos por tiempo, porque uno no ya... Hay abogados que ya no necesitan trabajar.
Pero Claro. esto tiene un origen que es el siguiente. En Chile hay dos sistemas, que es el sistema FONASA, el sistema público, y el sistema ISAPRE. Y el sistema público es muy distinto al de ISAPRE. ¿En qué sentido? Que el de ISAPRE se diseñó como un sistema de seguro. Claro, no es un fondo como FONASA que es un todos sistema- pagan y se distribuye la plata, no, porque ganan las Es empresas. un sistema de seguro. Claro. ¿Qué problema hubo acá? Que a partir del 2010, a través del fallo del Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional estimó que algunos de los riesgos que calcula el seguro eran contrarios a las garantías individuales. Y empezó a transformar progresivamente el sistema de seguro en un sistema de seguridad social. Porque esa es la verdad. Porque al eliminar los factores de riesgo de un sistema de seguro, quiere decir que se está iniciando un tránsito hacia el otro sistema. Y eso empezó a horadar el sistema de las ISAPRES progresivamente. Ahora, yo creo que si las personas querían un sistema de seguridad social y no de seguro, deberían trasladarse a FONASA, al sistema público. Pero no lo hicieron, sino que demandaron. Y los tribunales le dieron la razón. Y aquí se originó toda esta erosión del sistema. Y hay otra razón más en todo esto, que no tiene nada que ver con los seguros, tiene que ver con las licencias médicas falsas. El impacto económico de las licencias médicas falsas, no solamente en las ISAPRES, también en el sistema público, son gigantescas. Porque esto es una verdadera industria. Y que afecta a los dos sistemas. Y que afecta a los dos sistemas. Pero en el caso del sistema de FONASA pagamos entre todos con los impuestos, con los etcétera. impuestos, sí. Pero en el caso de las ISAPRES tienen que pagar con lo que le cobran a los usuarios. Entonces resulta que eso también ha tenido un impacto muy fuerte en todo esto. Ya, demasiadas aristas. Vamos a ver qué es lo que sucede en el día de hoy. Yo creo que viene un día con mucho movimiento. ¿Y cómo va a quedar el ánimo dentro de la tercera sala de la Corte Suprema? Si yo pudiera mirar eso, cuando llegue el ministro Muñoz y hable con Vivanco, sería extraordinario. Las caras, los gestos. Porque además hablan dos personas que son inamovibles en sus cargos. Ninguno puede echar al otro. Ninguno puede nada. O sea, dos personas que tienen todos los fueros para seguir ahí. Hay que decirle a los auditores que la Corte Suprema en sí están divididos, son al menos 3 grupos que hay dentro de, y que tienen sus propios roces, pero efectivamente tienen que aprender a convivir entre ellos, porque nadie se puede echar con nadie, ni obviamente tienen que aprender a convivir. Ahora, yo creo que esto se venía preparando hace rato. ¿Por qué? Porque en el último tiempo algunos abogados llamados de la plaza ya estaban hablando un poco de todo este tipo de cosas, que esto no era erga omnes. Por ejemplo, una polémica en la semana pasada de Samuel Donoso con otros abogados. Samuel Donoso es un abogado muy influyente, abogado del presidente de la República, abogado de Soquimich, o sea, un abogado que anda en todas, y también con muchas relaciones. Siempre, en cada época de nuestra historia, ha habido un grupo de abogados influyentes en la Corte Suprema, que trabajan con lobistas. Es un grupo. Y este grupo está por sobre las banderías políticas. Se conocen entre ellos y funcionan más o menos juntos. Yo creo que esa polémica no fue una polémica casual. Ahí estaba. Se preparaba el escenario. Hay que mirar todo lo que pasa con estos ojos, porque es la única manera de entender lo que está pasando. ¿Estaba Donoso en coordinación con Vivanco o no?